Hamás y Qatar anunciaron este lunes una extensión de 48 horas de la tregua que rige a partir de este mismo lunes actualmente en la Franja de Gaza. Este mismo día en el que 11 rehenes israelíes fueron liberados a cambio de 33 palestinos que estaban en cárceles israelíes. Con esto comenzamos las noticias aquí en DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El ejército de Israel anunció este lunes que 11 rehenes israelíes fueron liberados por Hamás en el marco del cuarto día del acuerdo de intercambio de rehenes por presos. Se trata de 3 ciudadanos franceses, 2 alemanes y 6 argentinos. Tras la liberación de los rehenes, entra en vigor la extensión de 48 horas de tregua en Gaza. El anuncio se produce después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mantuviera una llamada con el primer ministro de Qatar este lunes. En otros temas, también en el informativo, El Salvador registra la primera denuncia individual de una periodista contra agentes de la policía y custodios de la Dirección General de Centros Penales. Los acusa de detenerla ilegalmente en 2022 cuando daba cobertura a la construcción de una megacárcel para pandilleros. Las fuerzas de defensa de Israel comunicaron este lunes que los 11 rehenes que Hamás ha liberado en el marco del pacto por una pausa humanitaria se encuentran ya en territorio israelí. A cambio, Israel excarcelará a lo largo de este lunes a 33 presos palestinos, 3 mujeres y 30 niños, según ha confirmado Hamás en el último día de la primera tregua pactada por ambos. Los rehenes fueron entregados a la Cruz Roja Internacional y trasladados hacia territorio israelí. Los rehenes tienen doble nacionalidad y la mayoría de ellos son menores de edad. Después de que se sometan a una evaluación médica inicial de su salud, el ejército los acompañará para que se reúnan con sus familias. Los 11 liberados son residentes del kibutz Nir Oz, una comunidad adyacente a la Franja de Gaza. Poco antes de que caducara el pacto que entró en vigor el viernes por la mañana y también de la liberación de los rehenes, Israel y el grupo terrorista palestino Hamás ampliaron por 2 días más el cese al fuego provisional que impera desde el pasado viernes en la Franja de Gaza. Así lo comunicó el gobierno de Qatar, país mediador en las negociaciones entre ambos bandos. El acuerdo inicial comprendía 4 días de tregua para permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, así como el intercambio de 50 rehenes de los más de 200 en poder de Hamás por un total de 150 presos palestinos en cárceles israelíes. Países y organizaciones como Estados Unidos, Egipto, Qatar y la Unión Europea esperan que la tregua dé paso a un alto el fuego definitivo. Y el Foro de Familias de Rehenes y Personas Desaparecidas en Israel publicó los nombres y también las fotografías de los 11 rehenes liberados por Hamás este lunes. Nos vamos directamente a Jerusalén con nuestra enviada especial Jenny Pérez para ampliar la información. ¿Qué sabemos del cuarto grupo de rehenes y excarcelados palestinos? Esta cuarta jornada de canje supone una buena noticia para varios países. Decíamos que 9 niños y 2 mujeres han sido parte de ese grupo de 11 rehenes, ya ex rehenes israelíes que están en territorio israelí hasta ahora en hospitales recibiendo cuidados y también en compañía de sus seres queridos. Son de doble nacionalidad, se trata de doble nacionalidad francesa, 2 alemanes y 6 argentinos, lo que supone también una muy buena noticia para Buenos Aires, cuyo país, sabemos, ostenta la mayor comunidad judía de Latinoamérica. En tanto, Hamás anunció que recibió ya la lista de los que serán los excarcelados prisioneros palestinos, entre los que se encuentran 3 mujeres, decías tú también, y 30 adolescentes de 19 años o menos. Es un hecho que hace
naturalmente aumentar la popularidad de Hamás entre los palestinos de Cisjordania y también salir al paso de las tímidas críticas de algunos gacetilles vertidas en medios internacionales que culpan a Hamás de gatillar esta nueva ola de destrucción en el enclave palestino. Bueno, hoy se acordó una extensión de la tregua por 2 días. Sin embargo, el ejército de Israel dice que va a luchar con más fuerza cuando se reanuda el combate contra Hamás. ¿Cómo seguirá el proceso? El nuevo pacto fue logrado por Qatar con ayuda de Egipto y los Estados Unidos también. Contempla la relación de 10 rehenes, cada uno por los 2 días adicionales de la tregua, a cambio de 30 prisioneros palestinos. Como ha sido hasta ahora, Israel trata de priorizar mujeres, ancianos y niños en esta etapa. Jamás buscará tratar de privilegiar a hombres adultos que llevan muchos años en la cárcel, pero para Israel sabemos hay una línea roja y es aquella que no permitirá la excarcelación de ninguna persona que haya sido condenada por delito de sangre o de asesinato. Hay naturalmente una gran presión internacional para que esta tregua se extienda incluso mucho más allá de los 2 días. 1.200 civiles asesinados a sangre fría, cientos de vidas truncadas por el lado israelí, por el lado de los gazatíes, más de o casi 15.000 muertos según el último reporte del Ministerio de Sanidad controlado por Hamás. Hablan de las enormes dimensiones de esta escalada inédita en este conflicto. Pero no va a ser fácil y todavía habrá que ver si el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, va a acceder a los deseos de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien en un mitin militar prometía hoy día una operación por aire y por tierra aún más grande y que incluya a toda Gaza, una vez que se hayan recuperado a todos los rehenes israelíes. Bueno, hablemos ahora de los mediadores que hicieron posible esta pausa. ¿Cómo llegó Qatar a liderar el proceso? Básicamente por la cercanía que tiene con Hamás, donde puede influir, pero también porque no compiten intereses directos con Israel. Desde el sábado que están en suelo israelí negociadores cataríes, una visita que además ha sido catalogada como inédita porque Israel no tiene relaciones diplomáticas con Qatar, sí tiene relaciones económicas y porque Hamás tiene sus oficinas en Qatar. De ahí las imágenes de los líderes de Hamás con ostentaciones oficinas en el Emirato Árabe, medio también del gran sufrimiento del pueblo gazatí y también de la larga tradición de cooperación y de financiamiento entre esas partes. Los mediadores tratan todavía de desactivar un gran asunto complejo y que son todos los rehenes israelíes. El primer ministro de Qatar decía hoy día: Hamás no tiene bajo control a todos los rehenes israelíes y decía por eso extender la tregua es tan importante, no solamente para hacer llegar más ayuda humanitaria a la devastada franja de Gaza, sino también para que Hamás tenga tiempo de encontrar, de localizar a todos esos rehenes israelíes que se encuentran o se encontrarían en poder de otras facciones armadas palestinas en el enclave. Jenny Pérez, muchas gracias. Alemania ha confirmado una vez más su apoyo incondicional a Israel durante una visita al kibutz Be'eri, atacado brutalmente por Hamás el pasado 7 de octubre. El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier aseguró que su país otorgará ayuda financiera para la reconstrucción de comunidades destruidas por Hamás. Steinmeier se reunió este lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Un viaje difícil pero necesario. Así describió Frank-Walter Steinmeier su visita a Israel. Para el presidente alemán no fue fácil encontrar palabras para describir sus impresiones en un kibutz destruido en el ataque terrorista perpetrado por Hamás. Las ruinas que tenemos detrás son testigos silenciosos de lo que sucedió. Y no es fácil encontrar las palabras para describir lo que nos han relatado quienes conocen y presenciaron los hechos. Los asesinatos, las matanzas, las violaciones cometidas por Hamás aquí el 7 de octubre. Sin embargo, el jefe de Estado alemán quiso mostrar el apoyo de su país con algo más que palabras. Steinmeier anunció que Alemania destinará el próximo año 7 millones de euros en ayudas financieras para la reconstrucción del kibutz. Algunos de sus residentes agradecieron la solidaridad germana.
Es un voto de confianza en nuestra capacidad para reconstruir nuestras vidas. Nos proporciona algo con lo que soñar y mirar hacia adelante, para poder tener esperanzas sobre nuestro futuro, que será un buen futuro. Steinmeier y otras autoridades alemanas han mostrado hasta ahora un firme apoyo a Israel en la guerra. No obstante, el presidente alemán subrayó que una solución a largo plazo debe incluir más perspectivas de futuro para los palestinos. La gira de Steinmeier por Medio Oriente continuará con visitas breves a Omán y Qatar. Bueno, y ampliamos esta información con nuestro corresponsal político, Andreu Jerez, en nuestro estudio parlamentario en Berlín. Andreu, allí lo tenemos. Steinmeier es el primer jefe de Estado extranjero que visita el kibutz Be'eri, destruido por los ataques de Hamas. ¿Qué mensaje ha querido lanzar el presidente alemán con esta visita? ¿Qué tal, Silvia? Sí, la visita oficial de Steinmeier no hace más que ratificar lo que ha sido la posición oficial del gobierno y de las instituciones de Alemania desde el ataque de Hamas el pasado 7 de octubre. La solidaridad incondicional con el gobierno de Israel y también el compromiso con el derecho a defenderse del Estado de Israel. Recordemos que sucesivos gobiernos alemanes han calificado la existencia del Estado de Israel como una razón de Estado alemana, al considerar que Israel fue creado para construir un lugar seguro para los judíos tras el holocausto organizado y cometido por los nazis, sobre el que la República Federal tiene una obvia responsabilidad histórica. Esa cuestión de Estado respecto a Israel no tiene un anclaje constitucional o legal en la República Federal, pero sí que es una posición política que cuenta con prácticamente el consenso absoluto del arco parlamentario, y eso es lo que ha representado hoy el presidente Steinmeier en Israel. Andreu, el gobierno de Israel no solo recibe mensajes de apoyo, sino también cada vez más críticas. En su reciente visita a Israel, los primeros ministros de España y de Bélgica condenaron los atentados terroristas de Hamas, pero también tildaron de inaceptable las cifras de víctimas civiles en la franja. Ello ha generado una crisis diplomática entre esos dos países e Israel. ¿Cuál es la posición alemana respecto a esas críticas? Hoy se le ha preguntado directamente en rueda de prensa al portavoz del gobierno alemán al respecto a esas críticas. Recordemos además que el gobierno español cuenta ahora con la presidencia de turno del Consejo Europeo, con lo que no parece que sean unas críticas más dentro de la UE. Pues bien, el portavoz del canciller Scholz no ha querido comentar las críticas ni españolas ni belgas, en lo que ha descrito como una posición más dentro de una Europa plural. El gobierno alemán mantiene la misma posición desde el pasado 7 de octubre, que Israel tiene derecho a defenderse dentro del respeto del derecho internacional humanitario, y a pesar de la evidente elevada cifra de muertos civiles que la ofensiva militar israelí ha dejado hasta el momento en Gaza, Berlín no cree que de momento tenga que moverse de esa posición. Ello tiene que ver también con que Alemania considere la existencia del Estado de Israel una cuestión de Estado propia, a diferencia de otros países europeos como Bélgica o España. Muchísimas gracias, Andreu Jerez. Economía ahora con Paco Furió y las consecuencias económicas de este conflicto entre Israel y Hamas, ¿no? Así es, Silvia. El mercado chipriota, por ejemplo, el mercado inmobiliario nos referimos, está notando las consecuencias de la guerra entre Israel y Hamas. Y es que las empresas inmobiliarias registran importantes caídas en la demanda de inversores y compradores israelíes. La isla de Chipre, a tan solo 40 minutos en vuelo desde Israel, es uno de los destinos preferidos para vacacionar e invertir para los israelíes. Pero el conflicto armado ha pausado esta costumbre. Moshe Bar Shilton es promotor inmobiliario en Chipre. Construye grandes proyectos como este en Lárnaca, con dinero procedente, al menos en parte, de inversionistas israelíes. Dice que las inversiones han caído un 90% desde los ataques terroristas. Todo está en el aire. Los que estaban dispuestos a firmar un contrato ahora lo están reconsiderando. Quieren aplazar la firma. Las campañas de marketing también se han detenido. La gente está esperando a ver qué le depara el futuro. Un motivo es que la moneda israelí, el shekel, cayó un 10% frente al euro tras los atentados. Los promotores de grandes proyectos de construcción como este esperan poder adaptarse a los cambios a corto plazo en la demanda. Pero aquí en Chipre también ha habido cambios en la compra de vivienda para entrar a vivir.
En la última década, Vasos Zakos vendió un número considerable de casas a jóvenes familias israelíes en Lárnaca. Antes mi oficina recibía 20 o 30 consultas diarias de Israel. Ahora hay días que no llega ninguna. Pero cree que es temporal. Percibo que no han dejado de tener interés por Chipre, es solo una pausa. En Chipre viven actualmente unas 3.000 familias judías. Dicen que aquí se sienten seguras. Lárnaca es atractiva porque, gracias a su aeropuerto internacional, está a 40 minutos en avión de Tel Aviv. Nick Gall se mudó aquí hace 6 años. Ha visitado viviendas como esta para aconsejar a sus amigos y familiares en Israel en qué invertir y por qué. Las propiedades cuestan aquí más o menos la mitad de lo que cuestan en Israel. Los precios inmobiliarios en Israel son relativamente altos. Es demasiado pronto para saber qué impacto tendrán estos cambios en la economía chipriota, pero las empresas relacionadas o dependientes del dinero israelí ya se están preparando. Hoy es lunes, pero no un lunes cualquiera. Para el comercio en Estados Unidos es Cyber Monday, el día en el que el comercio hace rebajas en sus ventas online para atraer más clientes después del Black Friday, celebrado el pasado viernes. Se esperan solo hoy ventas de 12.000 millones de dólares, y eso a pesar de la inflación. Ana Nieto, Nueva York. La inflación aún pesa, los precios están altos, pero las ofertas siguen atrayendo compradores. ¿Qué sabemos de este momento de mayor consumo del año? Pues sabemos que empezó antes que otros años, que las ofertas empezaron a verse en los grandes comercios antes de Acción de Gracias, y que fue el pasado jueves, y es una estrategia que está dando frutos. El Viernes Negro, según Mastercard, las ventas incrementaron en un 2,5% con respecto al año anterior, y la Federación Nacional de Comerciantes espera que entre el Viernes Negro y hoy, Cyber Monday, 182 millones de personas vayan de tiendas o estén yendo de tiendas tanto a físicas como online. Son 16 millones de clientes más que el año pasado. Esta federación espera que gracias a este mayor número de clientela más las ofertas, el comercio pueda tener unos ingresos que se queden a las puertas del billón con B de dólares. Las previsiones más conservadoras en que se quede en 957.000 millones de dólares. Y no solamente es una bonanza para los comerciantes, también lo es para las aerolíneas. El domingo, que fue el último día de las vacaciones de Acción de Gracias, viajaron 2,9 millones de personas en avión. Es una cifra récord. Además de los descuentos, ha habido un alivio que ha venido por la caída del precio de la gasolina, que ha ayudado a que los presupuestos estén con mayor holgura estos días. Pero sigue fluyendo tanto el dinero como para disparar tanto el gasto. Bueno, pues por un lado el mercado laboral, que sigue con buena salud, está permitiendo que haya una garantía, una cierta garantía en los ingresos de los hogares. Además, la rebaja de la inflación se ha hecho notar. Los precios no están subiendo tanto como el año pasado. La mala noticia es que los precios se han quedado muy altos, las subidas de los salarios no han llegado a esos precios, y a eso se le suma el hecho de que los consumidores tienen una deuda conjunta en sus tarjetas de crédito que sobrepasa el billón, también con B, de dólares. Y eso pesa mucho cuando las tasas de interés son tan altas y esta deuda se crece y se hace muy difícil de pagar. Los comerciantes están afrontando este momento con otras estrategias distintas, como es, por ejemplo, vender a plazos y asumir ellos el riesgo de que no se les pague las ventas. Pero todo esto lleva a pensar si esta situación va a poder seguir durante mucho tiempo, si los consumidores llegan hasta mucho tiempo más. Hay síntomas de agotamiento ya. Gracias, Ana, desde Nueva York. De nada. Dejamos la economía y nos vamos a El Salvador. Nos vamos a El Salvador a hablar de periodismo, porque por primera vez una periodista ha denunciado ante la Fiscalía de ese país a agentes de la policía, del ejército y custodios de la Dirección General de Centros Penales por detenerla ilegalmente junto a su camarógrafo y un motorizado cuando cubrían la construcción de una megacárcel para pandilleros. Sus abogados dicen que estas acciones son una clara violación a los estándares mínimos en materia del derecho a la información.
Ser periodista es riesgoso en El Salvador. Unos 30 agentes de seguridad detuvieron a una reportera, la retuvieron 2 horas sin autorización judicial y la obligaron a eliminar material sobre el centro de confinamiento del terrorismo en diciembre de 2022. Lo ha denunciado, pero pide que no mostremos su cara, su voz ni su nombre. Había militares, policías, custodios rodeándonos. Los militares se dispersaron en toda la zona del predio baldío donde estábamos. A mí me molestó. Yo creo que el miedo no era comparado a la indignación que tenía porque eran demasiados elementos de seguridad para una periodista, un camarógrafo, un fotógrafo y un motorista que solo habían llegado a hacer un reportaje periodístico. Sus abogados señalan violaciones al derecho a la información y no se muestran optimistas. Desde lo legal, yo creo que es evidente de que existe un delito y que se debe investigar e individualizar a las personas que son responsables. Pero desde la práctica de lo que se está viendo en nuestro país, yo creo que lo que va a terminar sucediendo desafortunadamente es que ese caso se va a perder en el archivo engavetado de alguna oficina de la Fiscalía General de la República. La Asociación de Periodistas de El Salvador acompaña la denuncia y señala retrocesos democráticos en el país centroamericano. Antes, ya digo, no estábamos en un paraíso democrático, pero habían ciertos cánones que se consideraban intocables. Ahora hemos notado un incremento en todas estas agresiones y eso es un deterioro muy palpable en el clima de libertad de expresión. La asociación muestra especial preocupación en el caso de agresiones a mujeres periodistas. No es posible que las mujeres periodistas puedan sentirse seguras cuando hay un acoso que parece institucionalizado, porque ya tenemos registro desde el Centro de Monitoreo y también seguimiento de casos en la Clínica de Primeros Auxilios Jurídicos de algunas compañeras que han sido acosadas, que han sido retenidas. Las autoridades no se han pronunciado al respecto. Buscamos la postura del comisionado presidencial para la libertad de expresión, ya que en el pasado ha sido muy enfático en asegurar que el gobierno de Nayib Bukele y sus fuerzas de seguridad no persiguen a la prensa. Sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta. Y analizamos ahora el tema con Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa, la CIP. Gracias por acompañarnos. Bueno, la periodista del diario salvadoreño La Prensa Gráfica dijo que lo sucedido con los agentes de seguridad en su país es un indicador de que la libertad de prensa en El Salvador quiere ser callada. ¿Cuán grande es la censura del Estado contra los medios de comunicación en El Salvador? Bueno, la situación se ha venido deteriorando sistemáticamente en los últimos tiempos. Nosotros hacemos un informe semestral sobre la situación en cada país de América y en el caso de El Salvador se vienen reiterando algunas denuncias de detenciones ilegales o de retenciones ilegales en momento en que se va a hacer una cobertura periodística, pero además hay denuncias de ciberacoso, hay denuncias de acoso judicial con demandas de hasta $10 millones, lo cual es considerado un SLAP, es decir, una causa excesiva, una forma de presión judicial sobre los medios de comunicación, y esto ha llevado en algún caso a un cierre de un medio y en otros casos a, por ejemplo, El Faro, que ha tenido que trasladar su redacción a Costa Rica por la persecución que estaban sufriendo sus periodistas. Claramente hay un deterioro del clima de libertad de prensa en El Salvador y eso se ve reflejado en nuestro índice de Chapultepec, cuya cuarta edición acabamos de presentar, donde El Salvador se acerca ya a la zona de falta total de libertad de expresión. Bueno, como usted dice, no es el primer caso que denuncia ataques a la prensa en el contexto del régimen de excepción que se inició en marzo del 2022 en El Salvador. ¿Por qué cree usted que se está intensificando la represión contra los periodistas en este momento? Bueno, creo que es un régimen que, con la excusa de una situación grave como era la inseguridad, ha avanzado sobre los derechos humanos. Se han hecho juicios donde 500 detenidos han sido, se ha hecho una audiencia en forma simultánea con un defensor público para que haga un ejercicio del derecho de defensa. Nosotros creemos que esto
es una clara violación del derecho a defensa, pero además hay muchos casos de detenidos que son totalmente inocentes y que sin embargo han tenido que pasar mucho tiempo en la cárcel antes que se reconociera esa cuestión. En el caso del periodismo hay una clara presión para radios, para canales de televisión, para que no emitan información de tono político, sino para que se inclinen hacia lo más pasatista. Claro, señor Jornet, al igual que en El Salvador, en otros países como Venezuela o Nicaragua, los periodistas desarrollan su labor informativa en un entorno cada vez más difícil, asediados, amenazados por cumplir con su trabajo. ¿Cuál es la situación en el resto de la región en materia de libertad de información? Bueno, como le decía, el índice Chapultepec tiene 3 países en la zona sin libertad de expresión, que son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Otros 4 países en la última medición, donde está El Salvador, donde está Guatemala, Bolivia y Honduras, donde claramente hay una alta restricción para la libertad de expresión. Entonces vemos un espacio centroamericano seriamente complicado, y algunos otros países de Sudamérica, como en el caso de Venezuela, donde también Ecuador empieza a tener situaciones críticas, en este caso por el avance del narco. Entonces, tememos realmente un efecto contagio, porque las mismas acciones que estamos señalando en el caso de El Salvador son las que se ven en Guatemala, con presión judicial sobre periodistas críticos. También se ve en Ecuador, también se ve en Perú. Realmente es una situación que empieza a extenderse y donde claramente la libertad de expresión y de prensa son las primeras víctimas. Claro, muchísimas gracias, señor Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Y seguimos nosotros con otros temas. La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció este lunes ante el Congreso a la presidenta peruana Dina Boluarte y al primer ministro Alberto Otárola por las muertes en las protestas antigubernamentales de diciembre del 2022 y enero del 2023. La denuncia llega tras anunciar la destitución de la coordinación del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, Marita Barreto. Esta denuncia provocó que los fiscales peruanos que integran el equipo especial anticorrupción se rebelaran este lunes contra la fiscal Patricia Benavides. Por su parte, la fiscal general descartó renunciar al cargo y aseguró que se trata de un acto para desestabilizar la independencia de la Fiscalía. Con esto terminamos nuestro informativo. La invitación es para que nos sigan también a través de las redes sociales y por ahora se queden acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.